Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí charlando acerca de la parte espiritual y la parte psicológica. Soy cristiano, pero también soy psicólogo y por eso quiero hacer esta combinación y he venido haciendo esta combinación para entender que una no excluye a la otra. Por el contrario, se complementan perfectamente. La Biblia dice que nosotros como padres debemos educar y criar bien a nuestros hijos y da algunas reglas acerca de las pautas de crianza. En psicología nosotros tenemos precisamente reglas bien establecidas para ayudar a los padres a tener claridad de cómo educar a sus hijos. Entonces vamos a mirar esta combinación. Espiritualmente dice: padres, no hagan a sus hijos tener rabietas, no les saquen la piedra, como decimos acá en mi país, pero también dice a los hijos que respeten a sus padres. Esa es como la parte central, que está basado en el respeto y en el amor de los unos hacia los otros. Entonces, a nivel psicológico, ¿cómo lo podemos ver? Pues nosotros tenemos muchas maneras de ayudar a los padres a nivel psicológico a tener una pauta de crianza adecuada con su hijo. Lo primero es que debemos establecer unas reglas, ojalá listarlas, escribirlas para tenerlas muy claras, unas reglas acerca de lo que yo creo como padre debe hacer mi hijo y qué cosas no debe hacer. Establecer muy claro qué para mí es una falta y qué para mí es algo esperado en la conducta de mi hijo. Esto lo debo ir cambiando a medida que mis hijos van creciendo, pero si hago el trabajo bien hecho desde que son chiquiticos, ellos aprenden a tener clara la autoridad y a seguir ese instruccionamiento o esas reglas que yo le estoy dando ahora. Entonces, lo primero es listarlas. ¿Qué cosas considero yo que mi hijo no debe hacer? Tenerlas muy claras. ¿Qué cosas quiero que mi hijo haga? También tenerlas muy claras. Es importante tener esos dos listados porque uno va a ser castigado y el otro va a ser reforzado. Estamos hablando en términos psicológicos, ¿no? Cuando hablamos de castigo, en términos psicológicos es buscar que una conducta no deseada disminuya, no es golpearlo, ¿no? Y refuerzo es buscar que una conducta deseada aumente, que la hagan con mayor cantidad de veces. Entonces, lo primero es listar lo que yo quiero y no quiero que mis hijos hagan. Lo segundo es estar de acuerdo con mi pareja o los cuidadores que estén en torno a mi hijo. Es decir, hoy en día encontramos que a veces los padres están ausentes en la crianza y los que ejecutan esta labor son los abuelos. Entonces, ellos deben estar totalmente claros y de acuerdo en que yo como padre he establecido estas normas y son las que yo quiero que siga. Una vez que yo haya logrado que mi pareja y yo estemos de acuerdo y obviamente los otros cuidadores anexos que estén allí pendientes de mis hijos, debo establecer los castigos o los refuerzos que yo voy a aplicar para esas conductas. Recuerden que yo no puedo dar un castigo eterno, ¿no? Yo no le puedo decir nunca más en la vida va a volver a ver televisión porque es algo que no voy a poder cumplir. Entonces debo tener periodos para esos castigos y debo tener también periodos para esos refuerzos. Es decir, como hiciste esto bien, entonces te voy a dejar que salgas a montar bicicleta para siempre. No, también hay que tener esos periodos de cuánto tiempo le voy a permitir esos refuerzos. Entonces, cuando yo ya tenga claro tanto los castigos como los refuerzos, puedo empezar a tener ese nivel de trabajo con mis hijos y ahí es donde entra otra parte que es supremamente importante que se llama la consistencia. Ser consistente es que si yo digo esto, yo cumplo de la misma forma. Es decir, yo no puedo decir esto, pero entonces lo cumplo a medias. O digo esto y exagero el cumplimiento de lo que yo estoy pidiendo. Entonces, si yo digo, si tú haces esta actividad, te voy a quitar el celular durante 2 horas, pues son 2 horas. No es que se lo quito y el niño se puso a llorar y me dio pesar y a los 5 minutos se lo devolví, ¿no? O el videojuego o lo que yo le haya quitado en ese momento. Ahora tampoco me puedo ir, aunque yo le había dicho que si cometí esta falta tenía 2 horas de castigo y estoy de muy mal genio y entonces, ¿no? Pasan 2 días, ¿no? Y ahí estoy siendo inconsistente. Entonces, si yo soy consistente con mi hijo, él aprende
que mi papá es autoridad porque él cumple lo que dice. Y si yo le prometo un refuerzo, si yo digo, si tú haces esto bien, te voy a dar aquello, se lo debo cumplir. Entonces también tengo que tener mucho cuidado de qué tipo de refuerzo les voy a dar, ¿no? Porque yo no puedo decir que si hace una actividad o algo que yo deseo que él ejecute y le voy a comprar, no sé, un Wii y lo dije sin pensar y lo hizo y cuando voy a mirar, wow, no me alcanza el presupuesto y digo, eso es carísimo, yo no me imaginé que costara tanto, le voy a regalar un jueguito así chiquito, pues el niño sabe, porque son muy inteligentes, que eso no es un Wii, le regaló un jueguito ahí. Entonces yo tengo que tener muy claro también que el nivel con el refuerzo, del refuerzo que yo voy a aplicar, sí realmente esté dentro de mis posibilidades para poder ser igualmente consistente. Ahora yo estoy hablando de cosas materiales para hacerme entender, pero hay muchos refuerzos, un abrazo, un beso, un lo hiciste muy bien, como hay muchos castigos que yo puedo aplicar digamos, sin gastar dinero. Simplemente te quedas en la habitación, te quedas sin televisión, ¿sí? Ese tipo de cosas yo las puedo aplicar. Importante también, aparte de ser consistentes, entender que yo, digamos, no me baso en que el castigo se le aplica al niño. Yo estoy basado en que el castigo se aplica a la conducta del niño. Es decir, mi amor no se va a separar de mi hijo o de mi hija. Simplemente yo le estoy dando una corrección porque creo que lo que estoy haciendo le va a ayudar a ser mejor ser humano, a crecer como individuo y a desarrollarse en una sociedad de la forma adecuada o que se espera dentro de esa sociedad. Entonces, yo no le puedo retirar el amor. Es decir, le puse un castigo y entonces ahora lo miro mal, ahora no hablo con él, ahora soy indiferente, o le pongo un apodo, o no sé. Eso es terriblemente dañino para la personalidad y sobre todo para la autoestima de un niño. Entonces, listo, mira, no puedes ver televisión porque estás castigado porque hiciste tal cosa. Pero yo lo puedo sentar en mi regazo tranquilamente, abrazarlo, decirle que lo quiero mucho, mucho, consentirlo, cogerle los cachetes, darle besos. Y seguramente el niño cuando vea que papá está tan amoroso va a decir, ay papi, entonces ya no estoy castigado, puedo ver televisión. Yo le digo, no mi amor, el hecho de que yo te ame no quiere decir que no debas cumplir con tu sanción, con tu castigo. Tú lo hiciste y eres consciente de que mereces hacer esto porque yo te lo había advertido. Pero eso no quiere decir que te deje de amar. Entonces, eso es muy importante. No podemos separar el amor de nuestros hijos bajo ninguna circunstancia. Y si volvemos al tema bíblico, Dios es exactamente igual. Dios nos puede poner un castigo por alguna conducta, pero Él nos va a seguir amando siempre y va a estar ahí pendiente de todas nuestras necesidades. Su amor no se separa por terrible que haya sido la falta que cometemos, igual que con nuestros hijos, ¿no? Nosotros vemos las cárceles llenas de madres visitando a sus hijos que pueden ser asesinos, violadores, o sea, las personas más con faltas más graves que uno se pueda imaginar, pero sus madres y sus padres muchas veces nos seguirán amando a pesar de todo. Así es Dios. Entonces, nosotros debemos tener muy claro que somos consistentes, que somos autoridad, pero eso no quiere decir que vamos a quitar el afecto y el amor a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho.